Buenos días, soy Roberto Araya, de la Universidad de Chile, del Instituto de Educación y el CIAE. Gracias, primero que todo, Isabel, por la invitación a este seminario. En realidad es una satisfacción poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre hacia el 2040, que es lo que se necesita, y eh, recibir también algunas sugerencias en cuanto a lo que voy a decir. No es algo completamente definitivo, pero aquí son las principales ideas que vamos a requerir para unos 20 años más. ¿Qué necesitamos enseñar hoy en día para que nuestros estudiantes que están entrando en kinder, en primero básico, 20 años más realmente eso que aprenden va a ser realmente muy útil? Vemos que los desafíos para los próximos 20 años. Por un lado está el cambio climático, es un gran desafío, que todo el mundo está más o menos de acuerdo. La pregunta es, ¿qué podemos hacer para enfrentar ese desafío? La gran transformación en los próximos 20 años, por lo menos. eh, y el problema es qué podemos aportar nosotros, del lado de matemática, a ese problema. No tanto al transaccional, que ya está resuelto, ¿cierto? Eso es el comercio, por lo menos lo básico del comercio está más o menos resuelto, pero para esto, ¿qué podemos decir? Si bien no es matemática, sin embargo, matemática puede decir mucho, hay mucho análisis, mucho gráfico, hay opiniones bastante divididas en el mundo sobre si lo que esto es una catástrofe o es un cambio más nomás. Entonces, hay modelos detrás, ¿cierto?, que tratan de predecir ante diferentes escenarios qué es lo que va a pasar. Nuestro estudiante sería bueno que pudieran más o menos entender esa discusión y hacer, en el caso simplificado, algunas estimaciones y poder sobre todo determinar qué es lo que realmente está pasando y no solamente dejarse influir por la prensa, que aunque bien intencionada tiene otros intereses, o veremos, y que hace a veces que mucha información sea sesgada. Entonces, ojalá nuestros estudiantes pudieran decir algo sobre esto y poder tener una opinión crítica sobre lo que se está informando y las diferentes componentes del problema. Otros son las pandemias, que está de moda, ¿cierto? Acabamos de ver con Jaime uno de los problemas de la pandemia, pero algunos predijeron esta pandemia como Bill Gates predijo. Una charla TED famosa de él, de hace como, no sé, 7 años atrás, algo así, en que predecía que este era un problema fuerte que se venían. Entonces, nuevamente, qué podemos preparar a nuestros estudiantes sobre esto, entender el fenómeno? Sabemos lo que cuesta cambiar las conductas y, bueno, pero si uno entiende un poco las diferentes componentes, puede entonces prepararse para un mundo en que se supone que, dado la mayor densidad y movilidad de las personas, es más fácil que se transmitan estas pandemias, ¿cierto? Por ejemplo, cuando llegaron aquí los conquistadores a América, introdujeron, ¿cierto?, sus pestes que diezmó la población. Eh, pero hoy en día estamos constantemente moviéndonos. Eso fue un movimiento, ¿cierto? Hace 500 años atrás, hoy día estamos constantemente moviendo y seguramente van a haber muchas más pandemias con mayor frecuencia. El otro problema es la desigualdad, eh, que algunos dicen que es creciente y que va a polarizar el mundo. Eh, ¿Cierto? Unos pocos que tienen mucho y unos muchos que tienen poco. Tratar de entender el fenómeno, cómo se produce, de manera de poder, ¿cierto?, tener un ciudadano que pueda entender un poco las diferentes estrategias para atacar ese problema o amortiguarla, ¿cierto? Y poder ver las consecuencias que eso tiene. Entonces, yo creo que esos son tres grandes problemas que uno ve en los próximos 20 años que se van a acentuar. Y hay un cuarto problema, que es la inteligencia artificial. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Significa que muchas de las cosas que hoy día hacemos las hace la máquina, las va a seguir haciendo la máquina. Por ejemplo, yo ya confío plenamente en Google Maps o Waze para ir de un lugar a otro, sobre todo cuando hay problemas con gestión. Ya he delegado en ello que me informe qué hacer en cada instante. Pero
poco a poco le apareciendo más programas que hacen diferentes cosas por uno, le recomiendan o le dicen qué noticias ver. Yo en YouTube muchas cosas me baso en lo que YouTube me recomienda y en realidad me recomienda, por ejemplo, conferencias sumamente buenas. Entonces, pero cada vez va tomando más acción inteligencia artificial y el problema es por qué este es un desafío, un problema. En parte, como lo que dice Harari, es que nos va dejando de lado y puede generar una clase de gente que es desechable, que un poco que no tiene superflua, en que todo se lo hace la máquina y que y la máquina sabe mejor que nosotros, son nosotros mismos, y eso puede significar un enorme problema para todos nosotros. Es decir, eh, eh, por un lado es sumamente bueno que la máquina resuelva un montón de problemas, pero cuando ya empieza a resolver mucho los problemas o todos, y además no solamente aconseja, sino que toma decisiones por uno, es un problema no menor, considerando que también estos programas no son perfectos, eh, tienen sesgo. Entonces, eh, aquí está entonces el desafío. ¿Cuál de todo esto es el desafío mayor? Cada uno puede escoger, ¿cierto? A lo mejor tiene otro. Eh, nosotros, que en nuestro caso yo voy a un poco argumentar sobre estos cuatro. Y, y no sé para ustedes cuál será el más complicado de esto, eh, pero, pero eh, voy a argumentar que el más complicado es el último. Muchos argumentan que la inteligencia artificial es el problema más complicado que tenemos o que vamos a tener que enfrentar. Entonces, un poco, ¿cómo preparamos los estudiantes para estos desafíos que te requiere? También voy a argumentar que la matemática que se requiere es un poco distinta a la que enseñamos hoy día en la escuela, tiene nuevos componentes y también una mayor integración con ciencia y con lo que se llama STEM. Bueno, el marco conceptual. El marco conceptual que yo tomo es el marco conceptual evolutivo, algunos llaman psicología educacional evolucionaria o evolutiva, y significa lo siguiente, que el cerebro humano, como de otros animales, es producto de un largo proceso de evolución, ¿cierto? De miles y miles de generaciones que son millones de años. Y compartimos mucho nuestro cerebro, las capacidades con muchos otros animales, desde cosas, digamos, simples como buscar alimentos hasta la matemática. No solamente nosotros tenemos matemáticas y capacidad de manejar números y tomar decisiones un poco con probabilidad ante riesgos, sino que también lo hacen muchos otros animales igual. Y está muy bien ajustado el cerebro humano, en particular el humano, en los últimos millones de años, pero aquí viene el problema. Pero está bien ajustado para resolver los problemas recurrentes que nuestros ancestros, cazadores recolectores, han tenido en los últimos, qué sé yo, millones de años. Y eso significa, ¿cierto?, que los niños aprendan básicamente a caminar solo, a pololear también solo, o mirando a los demás, o de algunas historias, y aprenden a cazar, ¿cierto? Eh, y recolectar alimentos, y aprenden bastante de otros, por ejemplo, qué alimentos comer o no comer, no es una cuestión simple. Saber seleccionar alimentos no es cosa que uno aprenda con ensayo-error, o porque se puede envenenar fácilmente. Eh, entonces, el cerebro está adaptado para todas esas cosas, pero no está adaptado para la matemática actual, por ejemplo, ni muchos problemas actuales. Entonces la gente, los biólogos llaman una trampa evolucionaria porque está muy bien adaptada a esas condiciones, pero es muy difícil salir de ahí, no está bien adaptado para lo que se requiere hoy día. Por ejemplo, un caso que ellos nombran típico, las tortugas cuando salen del huevo y nacen, generalmente se orientan hacia la luz, donde hay porque es la luna para irse el mar adentro. Sin embargo, hoy día con las ciudades como el Gran Valparaíso, que está lleno de luces, entonces en las noches las tortugas, ¿cierto? En vez de irse donde la luna, pueden ir, parten para otro lado, porque el sistema está adaptado para ir, a, ¿cierto? A ese lado. No se supone que no habían grandes ciudades con todas esas luces, donde digamos el sistema evolucionó. Pero otro problema es la dieta, que ¿cierto? Se supone que uno vivía en condiciones que está al borde, ¿cierto? De la hambruna, y cada día había que estar viendo, ¿cierto?, que comía uno, entonces estaba o menos justo las calorías que comía, y por lo tanto si algo ahí encuentra algo medio dulce, wow, pues significa, ¿cierto?,
calorías y uno come todo lo que pueda, porque muy probablemente mañana y pasado, y en fin, no va a ser así, y uno tiene unos pequeños acumuladores aquí, ¿cierto? Debajo de las costillas, por el lado, donde acumula un poco de energía. Pero hoy en día, siento que cualquiera va a un supermercado y se puede, y en realidad la plata alcanza para comer un montón, eh, sobre todo dulce, eh, ¿cierto? Y otras cosas ricas. eh, Finalmente, digamos, uno se infla, lo que me ha pasado a mí, digamos, sobre todo con pandemia, se infla comiendo cosas, y el sistema, digamos está bien ajustado para otras condiciones, como digo, en el caso del recolector, en que era difícil encontrar qué comer. Otro problema de la sociedad tribal, que en una sociedad pequeña estamos acostumbrados a vivir en que máximo eran 150 personas en la tribu, y uno conocía a todos y muchos eran parientes de uno. Entonces, el confiar en otro, el establecer relaciones con otro, el cerebro está ajustado para eso. No para sociedades anónimas en que hay miles o millones de personas. Por ejemplo, un día uno va al supermercado, o va a un Starbucks o cualquier café y, y, y ve personas que nunca antes ha visto y nunca más va a volver a ver, y sin embargo, ¿cierto? Uno se ha ajustado un poco, pero si uno va a las sociedades todavía que hay cazadores recolectoras, una persona que extraña al grupo, de sus 150, que es el tamaño típico de las tribus, pues, digamos, tienden a desconfiar de ella, incluso eliminarlo. Es un poco lo que los, los estudios etnográficos muestran, digamos, que está asociado a eso, y por lo tanto, manejar una situación anónima con los demás no es tan simple, es algo aprendido, y bueno, es un poco eso es la ciudadanía, vivir con otros, con un montón de otra gente, y apoyar a un montón de otra gente que nunca ha visto y nunca más va a volver a ver, ¿cierto? Y a lo mejor, eh, y aún más, que ni siquiera ahora lo está conociendo. Entonces es un tremendo problema que no está bien ajustado el cerebro para esas condiciones. Entonces uno tiende a preferir a sus parientes cercanos y amigos cercanos, ¿cierto? Y si cuesta hacer algo, tener un comportamiento muy distinto a eso. Y otro ejemplo es la lectura, en que la lectura es completamente artificial. Entonces toma años de entrenamiento, ¿cierto? Y ahí sin instrucción guiada prácticamente los niños aprenden a leer, están todavía en cuarto básico y todavía muchos no leen bien ni comprenden. Y si uno ve, los cientistas han visto el cerebro, significa una gran transformación en áreas del cerebro. Por ejemplo, mucho el área eh, izquierda se transforma, áreas que eran para reconocimiento de caras disminuyen su capacidad y casi se mantienen solamente en el lado derecho. O sea, hay habilidades que se pierden y hay un reentrenamiento del cerebro enorme, que se puede detectar en áreas visuales aquí, ya comparando gente que lee versus gente que no lee. Entonces, no es algo simple de hacer, requiere mucho esfuerzo. Y es muy importante en esto educacionalmente por lo siguiente, porque hay una tendencia que dice que hay que dejar que los niños aprendan solos y exploren. Y en realidad eso funciona bien, lo que se llama conocimiento biológicamente primario, como aprender a caminar, aprender a hablar, en fin, aprender a, que sea, pololear. Ese tipo de cosas funciona uno solo y puede explorar, pero cosas como la lectura, que se llama biológicamente secundaria, cuesta mucho trabajo porque es artificial, no está bien adaptado el cerebro para eso, hay que reentrenarlo y toma años, y toma profesores y gente que todos los días, ¿cierto?, nos ayuden todos los días a hacer una serie de ejercicios para hacer esos cambios. Ese es un poco el marco conceptual de que hay que tener en cuenta esta trampa evolutiva y que cuesta zafarnos de ella y requiere planificar muy bien las clases, requiere, digamos, perseverancia, requiere eh, un montón de tiempo, y no es cosa que cada estudiante por sí solo explorando pueda aprender. Entonces, algún ejemplo de cambio climático que nosotros hemos hecho. Bueno, por ejemplo, un problema que se ve aquí en los últimos, ¿dónde está esta cosa? No, me equivoqué, para que se vea el cursor, pero no sé si se ve, pero Se ve bien el cursor, Roberto, se ve bien allá. cuando lo vas moviendo, por si acaso. Ya, sí. Aquí están los últimos, que sé yo, 15.000 años de historia del eje horizontal. El vertical está un poco una unidad de energía capturada o consumida per cápita por persona. Si uno ve nuestros ancestros cazadores recolectores aquí 10.000 años hacia atrás, comparado hoy en día, esto que está aquí, el punto máximo a la derecha, son en países desarrollados. Nosotros estamos como en la mitad. Perú está un poco más abajo. La gran mayoría del mundo, el 90%, está entre un tercio de esto que está aquí. Pero todos vamos subiendo.
Es decir, la cantidad de energía capturada per cápita por año, por unidad de tiempo que sea, ha subido enormemente. Esto no significa que mucha de esta energía que ocupaban estos ancestros eran solamente comida. No es que nosotros comamos tanto más, es que también aquí hay un pic, por ejemplo, en la era del Imperio Romano, en que es energía también para construir los edificios, se requiere un montón de energía. Mover todas esas piedras y pegarlas, un montón de energía. Y hoy en día aquí también hacer todas estas carreteras, un montón de energía, o sea, y la dividieron por toda la gente. La cantidad de acero y la cantidad de cemento es enorme, y todo el transporte también que tenemos, en fin, enorme. Pero todo esto, cantidad de energía que es enorme, significa, si energía fósil, principalmente mucho, ¿cierto?, dióxido de carbono. Entonces, pero si acá están los países desarrollados y nosotros en Chile y todos los demás también queremos parecernos a ellos, ¿cierto? Como viven en Estados Unidos o en Europa, quiere decir que y estamos a un tercio en promedio de ello, que sí que la cantidad de energía que se requerir tendría que ser como 3 veces la actual, lo cual significa una tremenda implicación, porque hoy en día como estamos, ¿cierto? Ya tenemos problemas de contaminación, que cómo será cuando todos alcancemos el nivel que todos aspiran. Entonces, ese es un problema, y un tremendo problema que tenemos que tratar de ver. Entonces, ¿qué actividades que nosotros hemos hecho? Uno es cuánto más sube la temperatura en clase al saltar por 10 minutos. Un poco para ver la noción de energía, que uno la ve como algo de física y no biológica, ¿cierto? Energía, que cuánto consume cada uno. Esto es un poco lo que hicimos nosotros, y voy a mostrar acá un experimento con los niños. Que, sale clase, pusimos unos termómetros, no funciona, ahí sí. Acá una actividad similar con profesores. Con las manos sin que salga el aire, ¿ya? Bueno, casi no desmaya la profesora con esto. Bueno, ahora voy a contar un poco el experimento de qué se trata. La pregunta es la siguiente: ¿cuánto se calienta la sala de clase? Tenemos un par de termómetros en diferentes partes. Si uno, por ejemplo, en invierno, entra a la sala de clase y con los minutos, al pasar el minuto, se va calentando. En realidad, muchas de las salas de clase se calientan así. Por lo menos en mi época las calentábamos así, no había estufa, ¿no?, en las salas de clase. Mientras más tuviéramos ahí, poco a poco se calentaba. ¿Y qué pasa si estamos saltando? ¿Cuánto más se calienta? Y a partir de eso podemos determinar, por ejemplo, un poco la energía, diría, que uno está consumiendo por unidad de tiempo, o sea, las calorías. Y es interesante porque hace un puente entre biología y física. O sea, y más o menos la pregunta es, después de eso, y uno consume más o menos que un computador. ¿Cuántos watts, por ejemplo, consume Arturo? ¿Ah? O yo, y hay diferencia entre niños y gente grande, y entre hombres y mujeres, ese tipo de cosas que estamos de ver un poco para entender el problema de la energía. Y aquí hay unas mediciones que hicimos. Hay 2 termómetros, uno central sobre la clase y otro lateral, son los datos realmente sobre la clase. Y en reposo, o sea, todos sentados, nomás como sube, y acá es como sube saltando. Y uno observa lo siguiente, y en general con más tiempo se estabiliza. ¿Por qué se estabiliza? Porque si uno ve que uno está como emitiendo calor, por decir así, ¿cierto? ¿Qué hace que se estabilice? ¿Qué podría ser? ¿Por qué no sigue subiendo? Porque si una cosa como que va emitiendo algo, cada vez hay más, va subiendo. Entonces, un buen problema que hay que enfrentarse, y que los estudiantes, bueno, por ejemplo, respuesta que nos daban unos estudiantes era, bueno, que el organismo inteligente ya sabe que subió bastante la temperatura, para que va a seguir, ¿cierto?, haciendo subir más la temperatura. Bueno, ¿qué hacemos ante esa respuesta? ¿Cómo sabemos si es así o no? ¿Qué harían ustedes?
digamos, podemos cambiar y en vez de poner, por ejemplo, em, niños, podemos poner animalitos, pero es complicado no hacerle clase. Y ver si pasa lo mismo. Pero también puede ser que si ponemos un montón de perros, también el organismo del perro también es un poco inteligente y dice, ya está bueno ya, ¿para qué vamos a seguir subiendo la temperatura? ¿Y por qué esa temperatura? Bueno, eso fue muy interesante, la reflexión. Finalmente hubo que, por supuesto, que ayudar, porque esto nuevamente, viendo nuestra trampa evolutiva, no es tan simple pensarlo, es decir, no es que lo van a descubrir en muy poco tiempo. Mucho de esto requiere más tiempo. Lo que hicimos fue, bueno, a ver, pongamos adentro unas estufas nomás. Y vemos que la estufa supone que puede ser a gas o eléctrica, supone que sube la temperatura más o menos dependiendo de calor constante. Entonces, es claro que no tiene nada inteligente, en el sentido que es a tasa constante. Veamos qué pasa. Bueno, y pasa lo mismo. Se nos empieza a subir, 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 y de repente se queda pegada. No sé por qué es lo que está pasando. No sé. Entonces, eso nos hace, obviamente fue una reflexión para pensar un pequeño modelo, que es lo que está pasando detrás, cómo algo se está acumulando, pero algo se tiene que estar perdiendo, y llegamos a un problema ¿cierto? De aislamiento, por ejemplo, de entender el aislamiento, y en realidad es no podría ser un sistema dinámico, que una cierta pérdida que podía estimar. Nosotros hicimos después eso mismo en una clase, que fue una clase cross-border, que estábamos aquí en el IMBA, en una escuela de Estados Unidos, y en Santa Rita, en La Pintana, en que justamente reflexionamos y hicimos lo mismo. Yo con un tambor hacía a todo el mundo saltar para ver cuánto subió la temperatura. Otro En problema varios que hemos países, analizado. ¿Ah? Oye, saltaban en Roberto, varios países. tienes mucho mensaje aquí. Pensaba Arturo, que dale, dale con el comentario. aquí no estoy viendo los mensajes No, para sí, sí, poder ver. te los tenía para el final, pero Ya, Arturo, si quieres, ya, por favor. Arturo, sí. No, no, perdón, era solamente que eran varios países que Roberto hacía saltar a personas en distintos países al mismo tiempo. Claro, un poco hay una componente social importante, y todo después conversando sobre qué es lo que está pasando, no. Este mismo problema, por qué sube la temperatura y por qué llega hasta un cierto punto, no. eh, y cómo podemos modelar eso, y por supuesto con cierta ayuda. Fíjate Otro problema, que Jorge Soto también pregunta ahí si en Zoom cómo se puede hacer, pero acá con esto tú das una idea que en línea algo es distinto, ¿no? Pero es posible. Y otra persona sí, en dice esa que cuando época hay nosotros pruebas de evaluaciones, si también se han visto esto que suba la temperatura. ¿en dónde? No entendí. Cuando hay una evaluación, más que una actividad física. Una evaluación, buen punto. No, no hemos resuelto todo, dile a Jorge, pero, pero me parece interesante. Si sube, a lo mejor puede ser que la gente esté más nerviosa y consume más. Yo creo que uno consume más energía en una actividad mental intensa, pero no sé, pero me tinca que una actividad como estar saltando todo el rato, de consumir más, pero es una cosa que habría que verificar, ¿cierto? Sí. Realmente. Ujú. Bueno, es un problema, por ejemplo, que ayuda a pensar sobre el problema de la eficiencia, y aquí nos lleva algo la eficiencia, primer problema. El aislamiento, ¿cierto? Digamos, térmico. Otra cosa que también hicimos, ah, bueno, fue otra que hicimos también con niños en Perú y Chile, en que también trabajamos sobre todo este problema de a qué se debe este aumento de energía. Y fue bastante complicado por lo siguiente, porque si uno ve en los últimos 40 años, las emisiones en Chile y en Perú, Chile ha subido bastante más las emisiones per cápita, las emisiones que en Perú. Y aunque en Perú emite más, pero entonces un problema interesante es para los niños darse cuenta, hay que dividir por el número de personas, ¿ya? Pues si llevamos, y cosa que no es tan trivial, ¿cierto? Los niños como de octavo, para poder comparar peras con peras, pero si uno ve las emisiones per cápita, en Chile sí que han subido bastante más que en Perú en los últimos 40 años. Hay que ser, era un tema delicado porque al comparar países siempre hay un poco recelo unos con otros, y costar darse cuenta, bueno, pero lo que pasa un poco que el desarrollo económico en Chile ha sido mucho mayor que en Perú. Mucho de la subida de energía en Perú ha sido básicamente por aumento de la población, pero en Chile no ha aumentado la población. Entonces, es interesante la discusión que aparece, porque
y significa un modelo mental detrás, y que se puede llamar modelo matemático, aquí puede verse eso, que es que acá, ¿cierto?, el mayor progreso, como lo que veíamos en la primer gráfico que mostré, significa que se construyen más cosas, se construyen más carreteras, se construyen más edificios, la gente empieza a usar aire acondicionado, calefactores eléctricos, la gente se mueve más, viaja más, bueno, por supuesto, consume más. Entonces es un poco el problema. Otra cosa que trabajamos también en otros modelos relacionados con eso, por ejemplo, el caso de lo voy a mostrar acá, de los incendios, que en ese momento estaban de moda ahí en Valparaíso, y que un poco también parte del cambio climático, a lo mejor está aumentando los incendios. Hay toda una discusión en el mundo. En realidad en Estados Unidos han bajado. O sea, de todo lo que uno ve en California, pero si uno ve los últimos 100 años han bajado. En los últimos 20 años se han subido un poco, pero en general ha bajado un montón los incendios. Pero uno tiene la impresión que es un problema importante. Y, por ejemplo, en Finlandia también han bajado, y quizás aquí no están subiendo, un poco es por problema del cambio climático, o un problema a lo mejor mayor cantidad de gente que es descuidada, también puede ser eso. Pero un poco acá, un poco el modelamiento para reflexionar sobre eso, es la experiencia que hicimos, a ver si se ve. Este era en Japón, pero saqué el video equivocado. No importa. Esta es una clase pública sobre modelamiento de incendio, y ahí está el niño manejando un modelo con un tablero en donde hay casilleros, hay unas casitas por ahí, y hay incendio que se va propagando, y hay dos tipos de acciones. O yo puedo echar agua en un casillero, o un incendio controlado. Entonces él tiene que tomar decisiones dónde echar agua en cada instante y dónde hacer un incendio controlado. Y bueno, el modelo de propagación de incendio es muy simple, se propaga al siguiente casillero, pero después se queda quemado, digamos. Entonces, es un poco el modelo. Quizás aquí tenía unos videos. En realidad, aquí incluso más largo, aquí hay unos primeros modelos en que los niños están llevando un bosque arriba, están poniendo abajo la altura en cada casillero. Como quien dice, un potencial escalar. Un poco, y estos son niños de cuarto básico que están traduciendo de este modelo físico a un casillero que está a la altura en que está el bosque. Aquí hay otro modelo en que además está poniendo los vientos. Está poniendo arriba de las alturas ahí unos vectorcitos de viento, y abajo va dibujando el campo vectorial. Acá hay otro modelo, digamos, como... Entonces ahí se inicia un incendio forestal, ¿ya? Ustedes ven que a los niños les interesa inmediatamente esto, a todo el curso, porque esto es La Pintana, un sector muy de mayor pobreza, pero igual tienen su celular y empezaban a sacar para filmar esto, como para compartir esta experiencia. Y aquí está ya el modelo que estaba mostrando ahí con los japoneses. Y hay un incendio y una situación en la que hay una casa como la que está allá abajo, ¿ya? ¿Cómo se puede evitar que esa casa se queme? Con una quema controlada. controlada. Quema controlada, ¿ya? O sea, en el momento inicial está así, el fuego comenzó allá. Sí, ¿Y qué pasaría en un momento después? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué pasaría? Se quema la parte, y ¿Sí? esto pasa para los lados. El fuego se Eso propaga. es como El fuego se propaga ecuación de en todo evolución. alrededor. Se está llenando. Se está llenando y pasa para los... Momento. ¿Ya? ¿Y qué hacen ustedes? Entonces, se quema todo. Una quema controlada. ¿cuál es la quema controlada? Esta. Es amarillo. ¿Ah? Esa está protegiendo la casa, y el próximo instante se sigue, estos rojos quedan en negro y se propaga, y es como un juego, tiene que tratar de proteger la casa con quema alrededor de la casa. Pero en fin. Roberto, en el video que mostraste, ¿le prendieron fuego de verdad? Acá sí, ¿no? va afuera en el patio, sí, va afuera en el patio, que el profesor, con un par de profesores mirando, y un poco, y en realidad esto motivó mucho a los estudiantes. Sí, claro. Todo este proceso de modelamiento concreto a más abstracto, ¿cierto? Y hace reflexionar también
sobre la importancia, ¿cierto?, de, bueno, diferentes factores, como el viento, como las pendientes, como, en fin, varias componentes al mismo tiempo. O sea, del cambio climático hay mucha discusión, eh, pero lo más importante es que hay cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en caso de incendios, ¿cierto? Estar todos más conscientes, digamos, como parte de los incendios y de qué depende que se propaguen y qué acciones podemos tomar. Y en el caso de la eficiencia energética, lo importante de la aislación que estaba más arriba. Bueno, vamos ahora a la pandemia, ¿cierto? Entonces, un poco de cómo hablamos estos fenómenos también, cómo podemos incorporar a los estudiantes. Una cosa que hemos estado también trabajando con el grupo APEC. Uno de ellos que uno sabe que esto depende, si uno está muy aislado, ¿cierto? Yo estoy aquí en el campo, entonces es difícil que me llegue eh, la pandemia, salvo cuando tengo que voy a un lugar y, por ejemplo, en el metro, ¿cierto? Entonces, eso es distinto. Entonces, depende un poco de la cantidad de gente. Entonces, un modelo que usamos es que las personas son unas pelotitas y por supuesto que si chocan, si se tocan, digamos como se contagia. Si hay uno contagiado, contagia a los demás. Uno puede ver que mientras más pelotitas haya y uno mueve la mesa, más choques hay. Entonces uno dice, entonces, a ver, y si hay más gente, hay más choque, más probabilidad de choque y entonces se propaga más rápido. Ese es un modelo que, en primer modelo que pues, lo puede llevar a un modelo un poco más matemático, pero lo puede grabar con el teléfono de arriba y contar la cantidad de choque, ¿cierto? Y ver cómo depende de la densidad, un poco, que aquí está la misma área siempre, y la densidad poblacional. Otra cosa que también, y un poco, entonces ver la importancia del distanciamiento social y cuánto influiría. Con este modelo tan simple, ¿cierto? Y si no sabe más matemática, igual puede grabar y después contar la cantidad de choque, ¿cierto? Llevándolo en cámara lenta, según la densidad poblacional ahí, donde que en el fondo es la cantidad de pelotitas que hay, porque siempre el área es la misma. Pero después está el problema de las mascarillas, la importancia de las mascarillas, cómo las podemos modelar, ¿cierto? Entonces, que si alguien tiene mascarilla, versus no tiene mascarilla. En el fondo, nuevamente aquí hay que ayudar a los estudiantes, si no es difícil que no se le ocurra cómo hacerlo. Hay que ayudar después una pequeña discusión, ¿cierto? Y está lo siguiente, que hay pelotitas más grandes y pelotitas más chicas. ¿Qué significa pelotitas más grandes? Que estas chocan más fácilmente con otras, porque hay digamos, cuando uno usa, por ejemplo, mascarilla, ¿sería esta situación o sería esta situación? Es una discusión que se puede hacer. Pero usar mascarilla, ¿qué significa? Que tengo que estar mucho más cerca. Uno puede pensar que la persona realmente está en el centro de este círculo, no es todo el círculo. Y esta es su área, digamos, de propagación, donde si se toca todo este círculo con el otro, entonces pasa la propagación. En este caso que está acá, la persona está al centro del círculo y entonces es más fácil que haya un choque, ¿cierto? Al mover la mesa, en este caso. Y uno nuevamente puede contar esto grabando desde arriba con su teléfono y puedes contar los choques, en este caso, en este otro caso. Y este sería el caso con mascarilla, porque tengo que estar muy cerca de otro, ya como en el dentista, digamos, al lado para que me contagien, versus si no uso mascarilla a una más distancia, se producen estos choques y contagios. Y después está también la movilidad, cuánto se mueve, a qué velocidad se mueve la gente. Y también, nuevamente, es difícil que un niño aquí se le ocurre, pero aquí está un poco, pusimos unos papeles, por ejemplo, son las dos situaciones, ¿cuál se mueve más rápido? Este otro, es como el trayecto que hace en una unidad de tiempo. Entonces, en este caso, claramente se mueve más rápido y más posibilidad, ¿cierto? Como que ocupa más área que que está quieto, llegue a tocarlo, que en este otro caso sí se mueve menos. Entonces tenemos tres factores que están detrás y que se mueven de esta manera. Bueno, después la desigualdad, ¿cierto? Que otro problema, y viendo si me quedan como 10 minutos, así que me voy a apurar. Hay una gran discusión sobre la desigualdad, pero sí hemos visto que la extrema pobreza ha bajado, la educación básica ha subido, la literacidad ha subido, la mortalidad infantil, en fin, ha bajado. Y interesante, aquí está desde el año 1500, más o menos, poco antes, hasta 2015. En esa época, la curva de aquí, porcentaje de gente de literacidad, casi 0%, que no son los rojos,
son los suecos. O sea, en 1475 nadie en Suecia leía. En realidad ya había aquí una diferencia importante en género, que eran leían más los hombres que las mujeres, pero era nada, la nada misma. Pero esto muestra que cuánto ha subido, ¿cierto? Aquí está un poco la pobreza en el mundo en 1820, como ha bajado. Aquí está la desigualdad desde el año 1400 en adelante. Interesante que cuando llegaron los españoles hubo una desigualdad, después una peste y cosas bajaron, pero colonial, la desigualdad como se desarrollaba hoy aquí, cierto que nos puede dar algunas pistas. El Imperio Romano, la desigualdad subió, después vinieron las plagas, se vino para abajo, aquí poco a poco hubo progreso y la desigualdad subió, luego aquí está, digamos, esta peste, se vino para abajo, ¿cierto? Qué interesante que parece que está relacionada con el desarrollo, es un primer modelo que uno podría hacer. Estos son sacados del libro de Scheider, profesor de Stanford, sobre la desigualdad. Entonces parece que con desarrollo y desigualdad, ¿cómo puede ser eso? Y Roberto, aquí hay, te voy a ¿sí? interrumpir. Si puedes dejar en modo presentación tu diapositiva. Se vea, pero creo que facilitaría mejor esto. Gracias. Y está bien con el tiempo, así que de verdad estamos muy contentos que estés con nosotros, así que toma tu tiempo tranquilo nomás. Ya. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, la desigualdad como ha estado subiendo, y en puesta medida un poco la diferencia entre los sueldos, entre los tipos con high school nomás, o sea, secundaria versus aquí en la universidad, como la diferencia en sueldo ha subido. Entonces, pareciera haber una relación con el desarrollo económico, por un lado, como vimos antes, y la desigualdad, y por otro lado, que una parte de un modelo que podría ser la cabeza, y otro, entre educación y no educación. ¿Cuánto más educación produce desigualdad? Acá, por ejemplo, están del año 63 hasta ahora los sueldos, los high school dropouts, los que terminaron el high school. En realidad, si uno ve en los años 60, la diferencia de sueldo era muy poca entre aquellos que tienen estudio posgrado, los que estudian en la universidad, tienen algún estudio universitario, solamente lo con secundaria y menos de secundaria. Era más o menos parecido, pero a medida que pasaba el tiempo, la tremenda diferencia que hay entre nosotros los afortunados que estamos en este grupo versus el resto se ha separado enormemente. Entonces, un poco entender eso. Entonces, la cosa es, nuevamente, ¿cómo velamos estos fenómenos? ¿A qué puede deberse? ¿Qué componentes pueden haber detrás? Una de ellas, esta idea de winner take all, cada vez más se está dando, a diferencia de las sociedades agrícolas y muchas de las industriales, en que aquí, por ejemplo, vean ustedes el caso de Messi. ¿Cuánto gana Messi versus el futbolista promedio? O sea, él se lo lleva casi todo. Lo mismo pasa en la música. John Lennon, ¿cuánto ganaba versus la mayoría de los músicos? Entonces, aquí se ve ese fenómeno, cómo podemos nosotros entenderlo. Aquí hay un pequeño modelo, por ejemplo, primero de segregación que de Thomas Schelling. Supongamos que tenemos un mundo nuevamente que es un tablero, y hay dos tipos de gente, la gente azul y la gente roja que estaba inicialmente aquí. Schelling en parte ganó el premio Nobel por este modelo, el premio Nobel de Economía, y que atiende no justamente desigualdad, pero el modelo de segregación. Lo hemos hecho con los estudiantes y uno empieza con eso un poco a entender. Y el siguiente, si usted es azul, como el que está, digamos este que está aquí, y si uno ve su vecindario, si su vecindario, la mayoría de ellos es azul como uno sé qué hay. Pero si uno es azul y como, digamos, aquí está el cursor, mejor como este azul que está aquí, y su vecindario, la mayoría son rojos, porque hay uno azul y dos rojos, dice no, entonces salto a cualquier lugar que esté desocupado al azar, eso es todo un poco la regla. Ahora, en la mayoría o no, eso depende de qué porcentaje, 50, 40%, pero si uno corre ese modelo y en cada instante la gente se comporta de esa manera, entonces, después de un instante uno tiene ya esto. Y después de un instante más, si corre más esta idea, y se puede hacer una sola clase con niños con pañuelo, con camiseta, que están cambiando de puesto, siguiendo cada uno su reloj cuando toca el turno, después tiene esto, se empieza a formar, ¿cierto? Se segrega la población en grupos rojos y azules, solamente por ese mecanismo. Mecanismo que es bastante común
que no ocurre, por ejemplo, cuando yo estuve en Estados Unidos, nos juntamos bastante más los latinos entre nosotros, versus el resto. Eh, eh, y eso ocurre en los barrios italianos, los barrios chinos. En fin, hay algo que uno quiere estar con gente como que se parece a uno, tiene mucho más en común, y si la mayoría es distinta de uno, entonces se produce ese mecanismo. No es que nadie esté diciendo tú andas a vivir a tu lado a este otro, es un poco el mecanismo que lo produce. Si uno tiene la posibilidad de selección, se empieza a producir esta segregación, ¿ah? Eh, que es muy común, y uno se junta más con los matemáticos, ¿cierto? Y no con gente de otros departamentos que son muy distintos, que puede ser, por ejemplo, literatura, por ejemplo. En general, los estudiantes también se produce esa misma segregación. Entonces, entender un poco este fenómeno es de las cosas que otro modelo que hemos usado, este que está acá, es que aquí hay dos tipos de gente, los muy educados, ¿cierto? Con estudiantes universitarios, los azules, y los rojos son los que a lo más ciencia media, que viven en este país y que está dibujado de esta manera, y que inicialmente están un poco puestos al azar, pero pasa lo siguiente, que la gente más educada, en general es un poco más, digamos, abierta a nuevas experiencias, a moverse, mayor movilidad, y en general le interesa estar con otra gente educada como ellos, mucho los negocios de un abogado lo hace con otro abogado, en fin. Y mientras que la gente con menos educación, digamos, rural, se tiende a quedar más bien ahí. Entonces, solamente que estos azules empiezan a buscar y se atraen donde hayan varios otros parecidos. Entonces aquí tengo el modelo, lo voy a correr, lo tengo de esta otra manera. Este es un modelo que a ver, ahí va avanzando el modelo, se va iterando, ¿cierto? Y que los niños lo pueden hacer con una ficha, un tablero, tiene que ser computacional. Lo voy a apurar un poco, vamos a usarlo más adelante, pero ya aquí vamos de esta manera, aquí estamos de esta manera, de esta otra manera, de esta otra manera. O sea, los azules se tienden a vivir en grandes, digamos, cada vez urbes más grandes, y los rojos quedan más al lado. Los azules son los típicos, lo que llamamos los John Lennon, gente que está abierta a la inmigración, gente que se mueve mucho, más educada. Los otros son, digamos, gente más rural y que con menos educación tienden a quedarse ahí. Y por supuesto, por ejemplo, te explico un poco que se oponen mucho a la inmigración, claro, porque le empiezan a quitar los trabajos de ellos. En fin, un poco uno puede moderar todos esos problemas de esta manera, y son problemas que hemos visto que atraen mucho a los estudiantes. Y una matemática, una manera de pensar cosas que le hacen mucho más sentido, que le da alguna luz sobre los problemas, no quiere decir que los resuelva, por supuesto, son problemas sumamente complicados, pero que los acerca a problemas que son muy significativos para todo ello, como el problema de la inmigración, la segregación, en fin. Pero puede estar el problema de la inteligencia artificial, ¿cierto? Que es el último problema, que según Harari, por ejemplo, es el gran problema, que la máquina lo pueda hackear a uno, porque sabe mejor que uno lo que uno quiere. Entonces, imagínense que uno tiene una app que le aconseja hacer ciertas cosas, pero a lo mejor tiene dos apps, y una le aconseja, en alguna ocasión hay desacuerdo, ¿qué hace uno? Una app aconseja una cosa, la otra aconseja otro. A lo mejor le puede decir uno a las apps, oiga, pónganse ustedes de acuerdo. Puede ser que se pongan de acuerdo, pero si no llegan a acuerdo. Además son apps que van aprendiendo constantemente, y a lo mejor saben más del mundo que uno. Yo ya sé que mi app sabe mejor el estado del tráfico que yo, por supuesto, pero a veces no cosas que son más significativas, como por ejemplo administrar ciertos remedios, tomar ciertas drogas, o hacer alguna operación quirúrgica versus no. Yo tiendo, por lo menos intento, cuando me he tenido que operar, opinión de menos 2 o 3 médicos. Me pasó una vez que problema de varices, un médico me dijo, mira, hay que operar urgente. Chuta, dije, a ver, si era tan urgente, se me ocurrió, ¿cierto? Ir entonces a una segunda opinión a alguien independiente. El otro médico me dijo, no es necesario esto. Chuta, ¿qué es lo que hago ahora? Tengo uno que me dice urgente y otro que me dice que no. Bueno, finalmente fui a un tercero, y así hice la votación. El tercero me dijo que no era urgente, así que decidí no operarme. Eh, eh, y cada uno que tenga apps que le aconsejan o toma decisiones, van a ocurrir eso, van a tener varias apps. Eh, y en realidad uno va a tener como hacer como un rey Arturo, como el rey Arturo Mena, y con su mesa redonda, ¿cierto?, de apps, y tiene que decir,
Tiene que El decir qué audio, hacer. Y el problema viene el siguiente, que los apps pueden no solamente ponerse de acuerdo, y también se pueden equivocar, y muchas veces están sesgados, muchos son programas que aprenden y tienen algunos sesgos, pero viene un problema central que es el siguiente, y por eso que yo creo que el problema más grave de todo, que esos apps son hechos por terceros, y los intereses que llevan muchas apps no son necesariamente los míos, sino que a lo mejor manipulan un poco porque, ¿cierto?, los intereses realmente de ellos no coinciden con los míos, son intereses de los fabricantes, los proveedores. Entonces ahí hay un realmente problema ahí. Entonces eso requiere que uno, estudiante, entienda un poco cómo funcionan estas cuestiones. No puede ser solamente que uno las use. Y algunas cosas que hemos... ¿Qué dice ahí? No, Una puse cosa todo. que hemos hecho, por ejemplo, se ve bien configurar audio, dice, puede ser ahí. No, sí se Procesamiento ve del bien, lenguaje se ve natural. bien. Allá. Por ejemplo, ¿cómo es que las apps pueden establecer una conversación con uno? ¿Cómo categorizan cosas? Bueno, una cosa que hemos hecho con los niños para hacer un poco de análisis de texto y el lenguaje, que es un área, todo una tremenda área hoy en día en computación, ¿cierto? Y cada vez más sofisticada, las máquinas responden, hay bots que hablan, en fin. Nosotros hemos usado mucho este análisis del discurso del profesor en las clases. Transcribimos automáticamente y después vemos un poco qué está diciendo y podemos comparar una clase con otra. Pero aquí está un caso, no lo alcancé a traducir, pero él encuentra Caperucita Roja, que no sé si ustedes lo conocen, pero uno puede contar cosas muy simples. ¿Cuántas veces habló, se nombra en el cuento la abuelita, la mamá, la Caperucita Roja, el lobo y el leñador, ¿cierto? Pero puede hacer algo más todavía, que yendo por el cuento lo hace en pequeñas frases, y cada frase, si al mismo tiempo, en la misma línea, se abre la abuelita y la mamá, y dice, hay un par aquí, en la misma línea hay una conexión, se la cuenta. Y si uno hace esa contabilidad, ¿cierto?, de cuántas veces están en la misma línea dos de estos personajes, y si primero dice abuelita y después dice cazador, que se dice, en relación, en ese orden, ¿cierto? O sea, puede con eso construir aquí está la abuelita, ¿cierto? Está la camiseta roja, el lobo, el cazador, y la mamá, y en realidad no se da cuenta que la mamá casi nunca está en la misma línea del cuento hablar que con los demás, pero lo que más se habla es sobre el lobo y la abuelita, y es del lobo antes que la abuelita. O sea, de alguna manera esto nos resume todo lo que está pasando y un poco así como lo podría entender un computador, esta historia. Entonces, introducir los estudiantes en el análisis del lenguaje. Aquí tengo otro, el caso de un poco de Machine Learning, del caso del coronavirus. Son los datos reales, los primeros 17 pacientes en Wuhan, sacados en esta revista de virología médica, del caso 1 al 17, del sexo, la edad, si el primer síntoma es comorbilidad y si he tenido operación antes, cirugía. Cada uno de estos clientes. Y el primer cliente, el caso 1, masculino, 61 años, con fiebre, comorbilidad sí, y no se sabe si no hay información si ha tenido antes una cirugía. Y el primer síntoma hasta la muerte se demoró 20 días. Con todos estos datos, uno nos dice cómo manejo esta información. Bueno, una excelente oportunidad esta de aprender Machine Learning y aprender un poco sobre la recta numérica. Porque si uno separa aquí a aquellos que fueron muy rápidos en morir, menos de la mediana, que creo que eran como 12 días, versus aquellos que se demoraron más en medir. Y si ubica cada uno de estos puntos, por ejemplo, el primero de 61 años, este se demoró, fue más lento. A veces le ponen una pelotita en general, la modifican con un punto con pelotita. Y los que son rápidos, como que es más malo, con una cruz. Entonces, este primer caso, 61 años, está aquí. 61, está entre 60 y 70. 61 años, está con una pelotita porque se demoró más en morir, eventualmente. Mientras que, por ejemplo, este que está aquí 6 días, no fiebre, 89 años. Quiere decir que una cruz masculino, 89, este está aquí, murió rápido. Y uno ve aquí en la recta numérica que una oportunidad de usar la recta numérica para otra aplicación, más allá del sapito saltando de una posición a otra. Entonces dice, oye, ¿hay un patrón o no? Pareciera que hubiera un patrón, y pareciera que las pelotitas están más a la izquierda, ¿cierto?
y las cruces más a la derecha, quiere decir que aquellos, y en realidad el corte uno puede argumentar y calcular también que un buen corte es por aquí. De aquí para acá, con menos de 69 años, generalmente la gente muere más lento, pero hay dos excepciones. Y de aquí para acá, la gente muere más rápido, pero hay 3 excepciones. Entonces uno puede decir que 69, que ¿cierto? Es un número sexy, pero que aquí tiene una importancia porque, de acuerdo a estos datos, un poco nos dice bajo, sobre el 69 es más peligroso, es mucho más rápido. Solamente analizando datos y que uno empieza a entender un poco esto, la inteligencia artificial, cómo funcionan estos métodos. Finalmente aquí hay otro problema, que el modelamiento que hicimos con niños chicos, no alcancé a traducir, pero en el fondo aquí uno parte de un punto como 2 y esto se va moviendo en un tablero, siempre en el vecindario el punto más cercano, que puede ser una bacteria que se mueve donde hay más nutrientes, o puede ser un perrito que se mueve donde hay mayor intensidad de olor. Y esta es una prueba que hicimos con un modelo que presentamos a profesores en 10 minutos nomás, y después tenían que resolver, hacer la trayectoria aquí. Esto, digamos, es como un método de gradiente que se va moviendo, ¿cierto?, localmente donde es mayor, y se produce así una trayectoria. Del 12 se movería al 10, del 10 al 13, el 13 se movería al 21, el 21 al 22, sería al 30 y 32. Pregunta era, lo hicimos como con 500 profesores, y después lo hicimos como con 100 alumnos de cuarto básico. En general, la gran mayoría lo pudo hacer, entendió el modelo, esa es la idea de la trayectoria, que uno está acostumbrado a tener ecuaciones diferenciales, ¿cierto?, a encontrar trayectoria bajo un potencial escalar. Aquí lo mismo, un segundo problema muy parecido, se parte del 10, pero en vez de ser aquí una bacteria que era un perrito que se movía donde había más olor, o sea, nuevamente se pasaba un problema un poquito distinto al original, y de ahí hay que producir una trayectoria. Pero aquí ya hicimos un salto mayor, le dijimos, mira, hay estos 2 tableros, y si seguimos con el modelo del perrito, y estos números significan intensidad de olor, se supone que donde hay un hueso hay más olor, o carne hay más olor, donde el perro va a ir. ¿En cuál de estos 2, cierto? Solamente hay un hueso escondido, y no 2. En el fondo, esto tenía que pensar en cuál de estos 2 hay un solo máximo local y global, cuál no. Y acá en este otro es, si uno, ¿cuál de estos 4 puntos uno debería tener que cambiar para que, no importando dónde parte el tablero, siempre llegue al 38? Una propiedad global. Increíblemente, muchos profesores lo hicieron y muchos estudiantes también. Aquí los resultados nuestros en estos ítems. O sea, estoy pensando modelos tipo tablero que prácticamente no se ven en el sistema escolar de primero a cuarto medio. Si nosotros queríamos saber si estos podrían ser entendidos por estudiantes. Y aquí está el desempeño de profesores y alumnos. El alumno fue más mal en el 1, pero en el 2, pero igual, digamos, si hubiera sido al azar, esto es muy poco, si realmente lo entendieron. Increíblemente en el 3 le fue mejor a los alumnos, y esto es en el ítem 4. O sea, creemos que los experimentos que hemos hecho, que estudiantes pueden aprender este tipo de cosas, no solamente les atraen, como vimos en el caso del incendio, sino que los pueden aprender, y todos los alumnos, ¿no? Aquí no son alumnos especiales, son todos los alumnos. En este caso fueron de 3 escuelas distintas y cuartos básicos, pueden entender estos modelos con tableros. Bueno, finalmente, que para introducir o sea, casi todo esto es para argumentar que deberíamos nosotros ir más a modelamiento. Pero en modelamiento, como hay 2 escuelas, uno que dejar que el niño solo piense qué hacer, y yo creo que eso, por esta trampa evolutiva, no es tan simple que el niño desde cero parta, hay que un poco guiarlo. Y si uno ve qué es lo que hacen los ingenieros, matemáticos, físicos, biólogos que usan modelos, ¿cierto?, modelamiento como para el cambio climático y todo, hay gente que lleva años trabajando en sus modelos y aprendieron sus modelos de otros, que le dijeron, mira, estos son básicamente los modelos, que a un niño se le ocurra representar un mundo como un tablero, y las alturas del bosque con números, o la intensidad de olor o nutrientes con números en los tableros. Es decir, sería probablemente yo apostaría que a nadie se le ocurre, si no es guiado un poco. Entonces, la estrategia que usamos nosotros es, primero, le damos algunos modelos simples de esto. Algunos llaman un core set of models, que llaman un especialista en modelos, que uno necesita manejarse con un montón de básicos de modelos, y que un poco
resumen lo que el desarrollo, digamos, en matemática y la ciencia y la ingeniería, gente por siglos ha ido desarrollando y ajustando. Entonces, una versión simplificada de esos modelos. Después ya seleccionar modelos como en diferentes situaciones, un poco cuando se mostró dónde en estos dos modelos hay dos huesos o hay un hueso. Ya tienen que seleccionar el modelo. Después quizás adaptar los modelos, cambiarle algunos parámetros en los modelos. Y finalmente, recién al final, ponerse a construir modelos. Porque, digamos, generalmente la gente que construye modelos, construye eso lo que han hecho otros, y muchos otros. Y lo hace una vez que ya más o menos dominan los modelos. Me pasa con una hija mía ahora que está estudiando computación cuántica, que le ha tocado bastante entender varios modelos y le ha tocado meses y meses de trabajo arduo y conversación, entender esos modelos para recién empezar a ver, esto es lo que hace, qué es lo que hay que ajustar aquí, como poder enfrentar a nuevas situaciones. Entonces, la práctica normal de la gente que modela es que parte usando modelos y poco a poco llega, ¿cierto? Una vez que lo empieza a dominar, pasa por esos procesos, llegar a construir realmente modelos. No sé cómo estamos en el tiempo, pero una cosa final es que Bien. tenía ahí como el... ¿Sí? Sí, está bien, son 11:10, ¿Está bien? nos dejan unos 20 minutos, O 11:08. lo dejamos hasta aquí. Tenía un último ejemplo, no sé, para poder conversar. Sí. Yo diría que dale, que termine si quieres. Está ahí, te encuentro tan interesante. ¿Cómo modelamos estos fenómenos? O sea, un poco como nosotros, me ha tocado modelar, voy a tomar un problema dado, porque el problema del descubrimiento, que como uno descubre, que son ideas que vienen de Poincaré, después la tuvo mucho Adamar, como que uno, dice uno como que recombina ideas, y Poincaré decía que uno trabaja arduamente en algo, y de repente a veces al otro día despierto, y me pasa a veces a mí que despierto, debería hacer tal cosa. Me pasaba en las pruebas, que trabajaba en la prueba, y no podía resolver un problema, pero otro día despertar en la mañana con la solución y decía, uff, ¿cómo no se me ocurrió? Entonces algo pasa en medio de forma no consciente y que recombina y hay una pista. Claro que a veces esas pistas estaban malas, ¿no? Pero un fenómeno simple que hemos estudiado como 24 más 12 menos 12 con un niño tercero básico, que si se le ocurre o no sumar 24 más 12 y por restarle 12, sino que, sino que uno dice, no, esto es 24 inmediato, y un poco, y tomando esta idea de Poincaré y de Adamar de recombinación. Se lo vemos de esta manera, como que uno, esta aquí es una serie de operadores, esta puede ser como un Lego, y uno parte por una composición de operadores. El primer dice, tómelo, este string que está aquí, ¿cierto? Y vaya al extremo izquierdo. Me voy al extremo izquierdo, voy al 24. Y lo meto el 24 en memoria. Después mueve hacia uno a la derecha. Voy al 12. Y lo mete en memoria. Después sumo las dos cosas que tienen en memoria. Su 24 más 12. Después vaya hacia la derecha, porque está en el 12, y haga la suma, que al menos 12. Y eso un poco es lo que normalmente uno haría de la manera carretera, ¿cierto? Hace 24 más 12 menos 12. Está modelado de esta forma. De alguna manera uno empieza a insertar diferentes operadores dentro de esta composición de operadores que está aquí y de repente inserta esto, ¿cierto? Y que intentan, hicimos un programa que intenta muchas combinaciones de repente, y muchas de las son cosas que no sirven para nada, que son cosas que son inconsistentes y que hay como un filtro que dice esto, porque no puede ser. Pero si uno inserta eso ahí, le queda este tremendo operador que dice vaya a la izquierda, lo mete en memoria, un shift a la derecha, 12, suma, o sea, hago 24 más 12, otro shift a la derecha, voy al otro 12, otro shift del 12, otro shift a la izquierda, se me fui ahí y vuelvo al 12, y ahora sumo, y en general suma las últimas dos cosas en memoria de trabajo, o sea, aquí hizo el 12 menos 12, aunque ya tenía antes, pues ya se le olvidó esta otra primera suma, y ahora vaya a la izquierda, porque tiene la suma de estos dos, va al 24, y suma esto con lo último que tenía. Entonces, en realidad lo que hizo 24 más 12, después hizo 12 menos 12, y si quedó con 12 menos 12 se lo sumó al 24. Pero finalmente uno dice, hay cosas redundantes aquí y llega al método, ¿cierto? Va no lo puse bien, va a debería ser un shift aquí. Bueno, se va a la derecha. Bueno, aquí no lo puse. Esto lo copié recién y me di cuenta que lo copié mal.
debería haber copiado, sacando lo que es irrelevante, sería hecho que se va al 12 menos 12 y después suma el 24. Sigo esto, el extremo derecho, no el extremo derecho, que el menos 12, se va uno a la izquierda, lo suma, o sea, 12 menos 12, y después otro chifre a la izquierda, el 24, y lo suma. O sea, esto que está aquí lo que hace, dice, me voy acá, y hago esto el 12 menos 12, y el 12 menos 12 es sumamente rápido. Bueno, y si uno mueve así, ve que más o menos un poco el proceso de descubrimiento. Entonces, son demostrar de que, este último ejemplo es demostrar que también podemos modelar algo tan interesante como el descubrimiento. Ahora puede ser que el modelo sea imperfecto y esto no traduce muy bien las ideas originales de Poincaré y es mucho más complejo. Pero sí tenemos como dice Jorge Soto, que parece que está por ahí, un baby modelo simple para poder entender fenómenos como el descubrimiento. Bueno, hemos visto entonces la habilidad de STEM para redondear, para estudiar en los próximos 20 años, que estos son algunos de los desafíos, cada uno puede escoger el que más crea que es importante. A mí me parece que más viene de inteligencia artificial, porque es una cuestión más o menos complicada, que nos va a tocar a todos, que vamos a tener programas que van a hacer muchas de las cosas por nosotros y en forma automática, y puede producir en mucha gente lo que llama Harari, que es gente que se siente completamente superflua, ¿no? Que no tiene ninguna cabida ahí, y aunque le demos un ingreso básico para todo ello y resolvamos los problemas de salud física, sin embargo, un problema mental de sentirse que uno, bueno, pero que lo que es útil o no es útil es sumamente complicado, y tenemos que tratar de dar las herramientas para que los estudiantes entiendan cómo están hechos esos programas, entiendan la mecánica, entiendan para poder saber en qué confiar y no confiar. Creo que ese es un desafío que tenemos y un desafío sumamente interesante. Aquí hay una referencia, creo que la primera la di, envié. Este es un libro con Arturo que tenemos y Jaime. Puse aquí mi borrador y aquí hay otra más de STEM. Estas dos están en castellano, estas están, bueno, en inglés. Bueno, eso es. Ya, muchas Gracias gracias. por el tiempo. Muchas gracias, gracias. Dejo compartir, ¿cierto? Sí, mejor. Y le pido a los colegas si pueden encender sus cámaras para mejorar la comunicación. Tuviste casi 30 personas, un profesor ya se excusó que se tenía que ir a clase, pero había participado con varias preguntas, así que te la voy a dejar para el final. Y también hubo varias intervenciones de Jorge Soto, algunos eran comentarios, otros eran bromas y otras eran preguntas. Bueno, con Jorge nos vemos todas las semanas. Pero quizás Jorge Muchas de las cosas las hemos conversado, así que... quizás quiera retomar algunas. Dice, a ver, las voy a poner todas juntas por acá porque te las iba copiando. Y al chat te la voy a poner. Jorge, mientras tanto, si quieres, porque una fue esta última parte de inteligencia artificial y otra parte fue la primera parte tuya de modelos. Así que, Jorge, te doy la palabra. ¿Quieres comentar algo? Tomo la palabra yo. Tomo la palabra yo porque dijo ladies first. Eso. Yo estoy copiando Dale. de donde hago las preguntas de mi archivo, así que no vi el chat en este momento, perdón. Gracias. Roberto, quería hacerte una consulta porque te escuchaba en este tema que es tan interesante y echaba un poco de menos la ciencia de los datos, la estadística, la probabilidad y la inferencia, que es más o menos el área que yo tomo, pero yo creería que en estos 20 años que vienen son temas bastante importantes en lo que nos toca a nosotros de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. ¿Por qué los desechas un poco? Bueno, me parece muy buena pregunta. Y no lo he echado para nada. Solo el que está metido en inteligencia artificial, que no es más que descubrir patrones, no más que estadística, eso. Digamos,
inteligencia artificial, sobre todo machine learning, es un nombre más sexy que decir estadística, ¿cierto? Pero básicamente eso, y yo creo que es lo de lo más importante, así que no, está incluido. Incluso puse el ejemplo de virología ahí, que bueno, tampoco eran 17 casos, y puse una manera de representar la información estadística y encontrar en el fondo de análisis discriminante lo que está detrás. Pero en el lenguaje, machine learning suena que todo el mundo habla machine learning ahora, cuando mucho es, por supuesto, no es más que método estadístico. Así que no, tienen toda razón. Es central. O sea, para mí de los 4 temas, central, el mayor desafío es el central, que una máquina aprenda, es un puro método estadístico que están detrás. Entenderlo y por supuesto que puede producir muchos sesgos. No, es central, por supuesto que sí. Gracias. No había entendido, Sole, porque tenía como en otro momento para dar la palabra. Esa es la pregunta, porque antes dijiste algo sobre la resta numérica, que es una observación, parece. ¿Terminaste, sí? ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Jorge, ¿no quieres tomar la palabra, parece? Si no, se la doy a Maritza, que acaba de preguntar algo, ya que está presente. El otro profesor. Sí, después. Denle nomás. Dele nomás, parece que Maritza, acá la dejaste tu pregunta, si quieres la puedes decir. No, profe, pues primero agradecerle al profesor Roberto, y más que pregunta era pues un comentario a propósito de los desafíos que nos comentaba, digamos, cómo se relaciona lo que es inteligencia artificial, y pues yo también lo ponía en términos del empleo, de cómo estamos pensando también como los perfiles para los que van a ser estos futuros ciudadanos que tenemos en las aulas, ¿no? Y que efectivamente, digamos, este desarrollo de la inteligencia artificial lo que va a hacer es cambiar la forma en que nosotros también hacemos ciertas labores para las que hemos sido formados o formamos, por ejemplo, para la ingeniería, la administración y todas estas cosas. Pero digamos, era más el comentario ligado a que es inminente como promover estas competencias de orden superior que tienen que ver efectivamente con este tratamiento de los datos, con un pensamiento crítico, con un pensamiento complejo, con un pensamiento computacional. Entonces era más un comentario que pregunta, profe. Bueno, gracias. Gracias. Sí, yo puse ahí 4 desafíos porque todo el mundo habla de ellos como los grandes problemas, ¿no? Y creemos, yo creo que de la matemática podemos aportar a eso. No decir esta es la solución o no, sino que dar las herramientas para que los estudiantes puedan analizar, porque además esto va variando un poco de acuerdo a la nueva información que se va teniendo ¿cierto? Y los mismos avances que se han ido dando. Entonces, hoy en día, en cambio climático, hay todavía una enorme disputa. Por un lado están los cálculos del Premio Nobel de Economía, que es por el cambio climático unos años atrás, tiene un modelo, ¿cierto?, que va a predecir, y algunos dicen no, que el modelo no está bien. Bueno, y eso es un poco la ciencia, que se va discutiendo sobre esos modelos, que hay suposiciones detrás, que hay simplificaciones detrás, tal como esos mundos que son como tableros, una simplificación del mundo, pero aún así captura parte del problema. Entonces, aprender a pensar de esa forma creo que es importante, y yo lo que observo en la escuela, muy poco de eso, básicamente no hay nada de eso. Entonces, todavía estamos en esta aritmética, digamos, de por unos 500 años atrás o más, que mucho en la básica de eso que nos enseñaba para lo que necesitábamos para comprar y vender, ¿cierto? Mucho está enfatizado en eso, mucho los ejercicios es, Juanito fue a la esquina a comprar, ¿cierto? 3 panes cada uno de tanto y llevaba tanta plata cuanto el vuelto. Mucho de eso. Entonces, y con el caso de la recta numérica, por supuesto que es importante que el sapito salte para adelante, para atrás, y la metáfora navegacional, digamos, posicional de los números y navegacional para asumir la resta, también saltos reiterados, multiplicación y todo. Y también hay otra oportunidad como esta estadística que mostré aquí de representar información que nos ayuda a buscar patrones y puede hacerse una fuerte conexión con Machine Learning, inteligencia artificial. Y entender también ahí por qué a lo mejor lo que nos produce la máquina puede estar sesgado. Por ejemplo, son muy pocos datos todavía. 17 casos en ese momento, eso lo hicimos en febrero del año pasado, cuando sacaron la gente de Wuhan el primer análisis con los primeros 17 casos. Pero ya se podía con esos casos tener un patrón. Ya se podía. Estamos hablando de febrero del año pasado.
Es un poco mi Ujú. comentario. Acá Jacqueline es una estudiante que está haciendo un intercambio, pero no le entiendo al final de la pregunta, pero dice, si quieres lo retomas tú, Jacqueline, dice, la moderación vista desde la educación matemática, y aquí viene la pregunta, ¿contribuye al aprendizaje significativo de las matemáticas y orienta una realidad colectiva? Esa parte no, yo al menos, bueno. Jacqueline, si estás ahí, si quieres complementa. Sí, muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor. Bueno, sí, es que aquí a veces queda uno corto y es porque, bueno, la modelación, obviamente, en el contexto matemático, al menos acá de Colombia, se tiene dentro de un fortalecimiento que se debe hacer para el aprendizaje, ¿sí? Pero a veces tiende a confundirse con la construcción de problemas adaptados a la realidad. Entonces, ¿cuál sería realmente esa unificación con la modelación y el orientar a los estudiantes hacia una realidad que se ve a nivel colectivo? Bueno, no conozco en realidad del currículum de Colombia y de Chile también. Aquí está como habilidad, una de las grandes 4 habilidades. Está copiado mucho esto del currículum de Common Core de Estados Unidos, eh, que además aprendió mucho los alemanes, ¿cierto? Que el primero que introdujeron esto fuertemente en modelación o modelamiento. Y también el currículum de ciencia, el Next Generation Science Standard es fuerte en modelación. Si uno ve el modelo que el mundo está hecho de partículas, sumamente importante en física, ¿cierto? Sumamente importante. Y uno, ¿cómo llega a eso? Es que estamos hechos de partículas finalmente todo y no es un continuo. Lo mismo, modelación de diferentes fenómenos como quimiotaxis, que un poco esa bacteria que se va moviendo, que es muy importante en biología química. Entonces, eh, lo que yo creo es que uno tiene que ver, oye, cuáles son los grandes modelos que hay, que ayudan a entender, por ejemplo, el modelo del particulado de la materia es sumamente importante. Entonces, tenemos que apoyar un poco a eso, digamos, ¿es cierto? El modelo del movimiento de bacterias o de organismos, sumamente importante. Y lo mismo en el caso de la sociedad, el movimiento de la inmigración, o como el modelo de segregación, es sumamente importante. O sea, entonces, y lo que digo que es más bien estar pensando en problemas prácticos como el de comprar y vender, que por supuesto que es importante, pero hoy día con la ayuda de la máquina, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo dedicamos a eso? Podemos disminuir un poco la intensidad y sobre todo hacer multiplicaciones y divisiones muy largas, porque al final nadie la hace, ¿cierto? A mano. Y tratar de enfocarnos en los grandes problemas que tenemos. Por ejemplo, otro, y en el artículo que le escribí ahí para el libro de Arturo y Jaime y la Rita, es sobre el problema central de la cooperación. ¿Cómo moderar la cooperación? ¿Cómo emerge la cooperación? Porque uno tiene la idea, por ejemplo, eh, de que es totalmente contrario a esta idea de competencia darwiniana entre las especies y organismos. Pero en realidad el modelo de cooperación se manejan los biólogos, que tiene que ver un proceso darwiniano. De alguna manera, el producto, seleccionan esas, eso- esas características, aquellos más cooperadores tienen ciertas ventajas en ciertos nichos. Entonces, eh, creo que es un problema, algunos dicen un problema central de la biología, cómo emergió la cooperación. Uno mismo de los productos tiene montones de células que cooperan unas con otras. O sea, los organismos multicelulares tienen montones de células que cooperan algunas formas con otras. Es un problema central de la biología. Entonces, es más bien que nosotros deberíamos ayudar a enfocar en los problemas centrales, tanto de biología, la física, la química y problemas psicológicos digamos, sociales. Y hay un libro que a mí me ha influido mucho, que es el libro de Robin Dunbar, un antropólogo de Oxford, que tiene un libro que dice: el problema con la ciencia, el problema que en general ciencia y matemática, es que enseñamos conceptos abstractos, ¿cierto? Que son muy importantes, pero y que, por ejemplo, un ejemplo que siempre cito yo, no sé si lo saqué de él o no, pero es que si uno suelta una piedra a diferentes alturas,
puede ver el tiempo que se demora en llegar abajo, poco a poco puede darse cuenta que hay una regla que está ahí, que es un poco el experimento que hizo Galileo, ¿cierto? Y algunos alumnos se dan cuenta que esa regla y esa noción de atracción y, en fin, la dinámica que hay detrás tiene que ver con también cómo se mueven los astros y tiene que ver un poco, algo tiene que ver, está relacionado con hasta el origen del universo. O sea, dice, wow, a partir de una cuestión de lanzar una piedrecita nomás hago toda esa conexión, sumamente importante. Pero la gran mayoría de los estudiantes no, eso no le pega mucho, no la motiva mucho, pero sí los problemas, por ejemplo, biológicos, como los animalitos, por eso los zoológicos son tan importantes. Yo llevo a los niños chicos al zoológico, les encantaba ver los animalitos, cómo se comportan, es algo que naturalmente nos atrae a todos. Y los problemas sociales, como la segregación, la discriminación, o el pololeo, ¿cierto?, con que uno se atrae con otras personas, sí nos atrae a todos. Ahí no hay ninguna excepción. A diferencia del problema de estar lanzando, soltando una piedra a diferentes alturas, que es más bien gente muy particular que se la trae ese problema. Entonces, lo que dice Dunbar es que tenemos que tratar también de enfocarnos y aprovechar cuáles son los intereses naturales, porque somos organismos nosotros sociales, nos interesan las otras personas y también nos interesan los animales mucho. Y ahí es como un caballo de Troya para ir introduciendo junto con esos conceptos matemáticos, ¿cierto?, que nos interesa, que son importantes. Ahora, algún matemático puro puede decir, oye, no, la matemática en sí es importante y es interesante. Es cierto, y lo comparto porque yo disfrutaba con eso, pero si uno va a la gran mayoría de la población, entre resolver un problema matemático, dedicarse a buscar, a pololear o buscar una pareja, no hay dónde perderse. Entonces, bueno, aprovechemos esos problemas entonces. Hay muchos problemas sociales que son sumamente interesantes y que también podemos modelar. Pero ya veo la pregunta de Jorge más adelante, dice, oye, uno tiene que darle algunos elementos, porque si no le da elementos y no se va un poco en lo que, y es una diferencia que hemos tenido, que tienen algunos elementos de algunos modelos, un juguete y varios de ellos, uno, digamos, para un poco acelerar el proceso y darle, digamos, de dónde partir y cómo combinar eso y dominarlo eso, creo que eso también es un poco la estrategia que trato, digamos, de promover acá, un poco darle un conjunto de modelos básicos sobre que generalmente son un poco artificiales y que difícilmente se les va a ocurrir a los niños y a los individuos, eh, eh, que les va a ayudar a poder atacar algunos de estos problemas que son relevantes en la vida diaria como por ejemplo el problema de los animalitos, que a todo niño chico le atrae esa situación. Pero Gracias, Roberto. volviéndolo a Jacqueline, claro, no sé muy bien qué incluye, porque es un término amplio que es lo que es modelamiento. A veces la gente dice, si resuelve el problema de Pepito o Juanito que fue a la esquina a comprar, ¿cierto?, tanta dulce, con tanta plata, lo considero también un problema de modelamiento. En algún sentido lo es, pero no es lo que creo que es lo que, pues, donde hay una oportunidad ahora y lo que vamos a necesitar para los próximos 20 años. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Arturo y Raimundo, pero no me fijé quién estaba primero. Vi las Lo mío es muy cortito, yo voy a decir una cosa muy corta. Yo tenía una pregunta, ya no está, pero pues ya lo respondió Roberto, básicamente, pero es Kevin Dunbar, el señor este de Oxford. Es que hay un Kevin Dunbar, pero se llama Rubin Dunbar. ¿Rubin? Ok. Dunbar, lo pueden googlear. Y hay un libro que es muy interesante, se llama The Trouble with Science, o algo así se llama. Ok, no, con eso parece que lo tenemos ya. Conviene ojearlo y leerlo. Y él dice, mira, si uno ve en la televisión, esto lo hizo creo hace 20 años, la mayoría de la gente, o sea, hay muy pocos programas de ciencia porque muy poca gente los ve. Los aquí en televisión ponen lo que la gente ve porque le pagan por los anuncios y no lo ve nadie. Y lo poco que hay de ciencia, en algunos canales públicos que son en Estados Unidos, él está hablando de Massachusetts, toda esa área donde está Harvard, MIT, todo, en fin. Lo poco que hay de ciencia, o son cosas de salud o son cosas de animalitos. Entonces, porque de alguna manera nos atrae eso. Yo diría que él propone también cosas sociales, como vimos el problema de la segregación, que por lo menos a un estudiante de enseñanza media le puede interesar. ¿Por qué no nos segregamos?
¿A qué se debe? ¿Cuál puede ser el mecanismo? Puede Allí ser no un te- problema, sí. Ok, gracias. Es Robin Dunbar, ¿no? Robin, sí, Robin, sí. Sí, sí, ahí lo puse yo en el chat. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muy, muy interesante. Yo tenía una pregunta de las tortugas, pero para después ya respondiste básicamente. Ese es el lo que problema de quería. la gente de Valparaíso que pone luz y las pone tortugas, pero no sé si ahí salen tortugas o no en Valparaíso, pero es un ejemplo clásico que ponen los biólogos de que llaman evolutionary trap o evolutionary mismatch, en que está todo diseñado, pues es millones de años de evolución, pero las tortuguitas recién salidas del huevo se vayan en la noche, se salen y se vayan donde está la luna, parece, y que es para adentro, pero ahora como hay luces en las ciudades, parten por otro lado, se pierden. La pregunta mía era sobre, perdona, Raimundo, ya me voy. La pregunta mía es sobre la tortuguita del currículo. Ah, Pero en fin, ya dijiste bastante de eso, gracias. pero tú trabajaste ahí con Sí, Jorge, no sé si ustedes son los culpables, no sé. ¿Ah? Sí. Bueno, Vale. Está bien, Arturo, sí. Raimunda, por favor. Sí, bueno, gracias Roberto, siempre es entretenido escucharte y hacernos pensar en estas ideas extrañas, pero que están ahí muy inmediatas. Mi pregunta va hacia el currículum nacional, ¿ya? Porque el currículum nacional está pensado como algo para todos y la sociedad vemos que cada vez tiende a que los ciudadanos tomen roles distintos y la capacidad que tiene la sociedad actual es que tenemos solucionados los problemas básicos de sobrevivencia y puede que la gente se dedique al arte, a la literatura, a la matemática, a la ciencia. Entonces, pareciera que ya no tenemos la necesidad de un currículum así como para que todo el mundo se desarrolle de igual manera. Entonces, hay momentos en que hay que ir eliminando cosas, ¿ya? Hay que ir dándole espacio a otros temas, y hay que ir dándole espacio a la diversidad, ¿ya? Entonces, el baby model, por ejemplo, estos modelos chiquititos, podrían trabajarse desde chicos, digamos, de primaria, ¿ya? Pero hay un momento en que los modelos, estos modelos que uno les presenta a los niños, no pueden mejorarse porque no tienen matemática, ¿no? Entonces, no pueden ir más adelante en la matemática. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se te ocurre a ti que puede ir evolucionando el currículum de matemática? ¿Un currículum libre o un currículum obligatorio, mixto? sí, me parece buena pregunta. Si debe ser común o no. Por lo menos entiendo yo hoy día que hasta el segundo medio todos estudiamos lo mismo, aunque ahí están las escuelas industriales, comerciales, qué sé yo. Y después se puede escoger algunos cursos en tercero y cuarto. Ahora, por lo menos en básica todo el mundo tiene que aprender a leer y la matemática básica. Yo creo que esto de modelamiento o algunos modelos básicos también pueden hacerlo todo. Por eso nosotros hicimos esa prueba, ese test, que mostré unos datos ahí sobre este modelo de una bacteria y después de un perrito, en fin, con niños de cuarto básico. No teníamos ningún problema en entenderlo. O sea, uno dice, oye, normalmente esas cosas en la universidad con ecuaciones diferenciales en que hay un escalar potencial y que en el fondo la trayectoria resuelve una ecuación diferencial, pero está todo en forma discreta, no tiene ningún problema en entenderlo y poder argumentar. Y las segundas dos preguntas eran bastante más complejas que la primera, que no era solamente llegar y usar el modelo que me habían dicho, requería un cambio de visión, de traducir el problema a una cosa como de dónde hay que hay máximos locales o no, en fin. Entonces yo creo que necesitamos algo común para todo el mundo y eso puede ser, no sé si hasta primero medio, tercero medio y después algunos puntos para elegir. Lo segundo es que no veo que, o sea, mucho se puede hacer con matemáticas bien básicas. Hoy día con el computador uno, digamos, o puede simular en un tablero cosas, o en la sala de clase hacer las cosas,
por ejemplo, ese modelo que hicimos de incendio es lo que tienen todos estos programas de incendio en el fondo, un poco más sofisticado nomás, pero la idea es la misma. Y no encontramos ningún niño que no lo entendiera. Ninguno. O sea, puede que hayamos buscado suficientemente bien, pero estamos hablando en una escuela que no le va muy bien en general. Los Simpsons, un sector muy pobre de La Pintana, donde hicimos unas pruebas, no tuvieron problema de entenderlo, y nos mostré aquí los tests que hicimos con ellos, que en el fondo tenían que representar, digamos, una especie un poco más abstracto, con esos tableros con casilleros con números, y saber qué es lo que estaba pasando. Ya lo entendían. De manera que yo creo que no hay un tope, y además con ayuda un poco de computador, simular qué es lo que pasa. No veo que nada de esto requiere hacer algo muy sofisticado. Es más bien donde ponemos el foco, a qué problemas queremos que los estudiantes analicen, y sobre todo creo que es importante problemas que sean significativos para ellos, como por decir el problema de segregación, que es un modelo muy simple, absurdamente simple, pero no sé por qué nadie lo había pensado antes, ese modelo así. Increíble, le sacó parte de este señor, sacó el premio Nobel por dos cosas. Uno es por eso, que uno dice un modelo sumamente simple. ¿Ah? Bueno, y eso muestra la dificultad de imaginarse modelos aún los simples. Entonces, que a alguien se le ocurra eso, bueno, es como el premio Nobel. Entonces, no es tan que se nos ocurre a cualquiera de nosotros. Entonces, pero si yo se los muestro inicialmente y lo juegan y dicen, ah, sí, todo el mundo lo entiende. Mira, así emerge todo este problema, emerge este comportamiento global, y todo el mundo lo ve y le hace sentido y una explicación al fenómeno. Por supuesto que hay muchas variables más que podrían intervenir, pero tiene una primera explicación del fenómeno. Si no veo un tope en la matemática, se puede hacer con cosas concretas, en activas, como dice Jorge, se pueden hacer. Gracias. Bueno, no sé si... Muchas gracias, Roberto. Yo la primera parte estuvo un poco lenta por la conexión que estuvo. Estoy tratando de pegar acá unas preguntas que dejó el colega, la primera parte de tu exposición, pero se tenía que retirar y ahora no las puedo pegar. Pero bueno, agradecer tu... A ver si ahí me resulta. Sí, por ahí está. Tan al principio, después te la mando al correo. Realmente agradecer tu buena disposición, que aceptaste inmediatamente esta invitación, compartir con nosotros, compartir estas nuevas modalidades a distancia. Espero que estés bien en lo que sigue en este periodo de pandemia y trabajo muy interesante. Siempre es muy grato escucharte. Muchas gracias por estar con nosotros en este día de hoy. Y bueno, a los demás me excuso un poco por el tiempo, que al principio fue un poco lenta mi conexión en el día de hoy. Así que tengan muy buen día, muy buena semana. Gracias, Elisa, pero hay varias preguntas, veo varias manos. No son preguntas, son... Jorge, ahí está ahora. Jorge. Saludos. Un saludo. Muchas preguntas, te dejo el comentario. Yo tengo una pregunta, sí. ¿Ya a esta altura está en la residencia tú, Jaime, o no? No, todavía no, ni siquiera viajo. Estoy en la casa de mi hijo. Estoy en el dormitorio que me facilitó. ¿Dónde estoy está? En residencia familiar, se llama esto. Residencia familiar. Oye, aprovechando que me interpelaste. Oye, genial la idea de los modelos. Ahora el problema está que los profesores mismos no creen que es importante eso, porque no es la matemática. Y si ven la matemática se asustan, como cuando me recordaste ahora, cuando empecé a inventar modelos, inventaba la idea como esa de los cuadritos, porque todos hacemos eso de las flechitas para allá y para acá, y era complicada la matemática detrás, pero la idea es muy básica. Ahora, eso me temo que los profesores creen que no es matemática, que no hay pensamiento, desgraciadamente, que nos pasa con las innovaciones muchas veces, que los profesores, los apoderados creen que no hicieron clase de matemática los profesores. Porque no hay fórmula, ¿te das cuenta? Claro. Jugaron. Es una cuestión más o menos dura eso para los profesores que innovan. No, por supuesto, pero lo que nosotros sí podemos mostrar son test, como ese que te mostré ahí, esas preguntas,
digamos, porque la gente dice, este es un test, hay que resolver, no son triviales, que Claro. hay con montones de números dándose vueltas, y también podemos, nos mostrar aquí, en algunos casos uno puede resumirlo con algunos patrones y puede llegar a alguna fórmula. Claro, Puede depender de la altura del niño que esté, sí. claro. No, por supuesto que es un desafío enorme, porque siempre el cambio social toma tiempo, pues siempre hay unos primeros adaptadores tempranos, y uno se apoya con ellos y va aprendiendo también. Por eso Claro. creo que es muy importante del estudio de clase y clases públicas, que uno dice, ensaya, error, ensaya y va ajustando, y toda una comunidad la va creando, y va a tomar Claro. un tiempo, seguro que sí. Sí. Buena. Gracias. Jorge tenía una pregunta cortita. Sí, Jorge tiene la mano parada. Sí, es de ahora. No, sí, era un comentario cortito entre muchas cosas que discutimos sobre el efecto mariposa en relación con la experiencia fenomenológica en primera persona, que yo creo que está un poco en filigrana entre las interesantísimas cosas que contó Roberto, es decir, un mini tiempo de desconcierto frente a una situación problemática en que por supuesto al niño o al joven no se le ocurre un modelo, esa experiencia vivida de ese tiempito de desconcierto, antes que tú le sugieras algo, me parece que puede tener un rol clave y un efecto mariposa sobre el aprendizaje. No, totalmente de acuerdo, creo que es un recurso sumamente importante. Eso me recuerda, por ejemplo, una clase un ensayo años atrás con Filo Teguisa, que estamos en una escuela ahí, y en el cual el niño primero medio, y escogí yo hacer clases, introducieron ideas de estadística, por ahí, en niños de primero medio, que era el peor curso de ese liceo, el curso J, creo. Que llegué ahí, nadie quería hacer nada, una niña me dijo, profesor, mire, no se haga problema conmigo, y yo no le produzco problema a usted. Póngame al tiro un 1. Entonces, se acabó el problema y estamos todos perfectos. Bueno, entonces yo intenté varias cosas, y justamente esta idea del desconcierto inicial, digamos, algo que no cuadra, que uno dice no funciona. Y también intenté varias, pero tomaba esto de Dunbar y traje el siguiente problema. Mira, a ver, era un curso mixto. Le puse el siguiente problema, que además se lo dejo planteado a ustedes. Y cómo eso nos dio pies para hacer bastante estadística de distribuciones, en fin, de probabilidades, hacer encuestas, en fin. El problema fue el siguiente. ¿Quiénes son más celosos, los hombres o las mujeres? Bueno, inmediatamente, ¿cierto? Unos con otros, los niños decían que eran mujeres y las mujeres decían que eran niños. Entonces el problema, bueno, pero ¿cómo decidimos esto? Depende de quién le pregunte, ¿cómo lo hacemos? Y un tiempo en pensar, en diseñar un experimento a resolver eso, que en el fondo yo tenía que ir copiado de un experimento que han hecho en Inglaterra, otro, qué hacer. Entonces, y había que hacer una encuesta, y finalmente se le propuso hacer una encuesta, y bueno, ¿y de qué tamaño, a cuánta gente le preguntamos? Se le preguntamos a una persona, a 2 personas, no el tamaño de la encuesta, ¿cierto? Y después, bueno, quedamos en algún minuto, cada alumno del curso iba a hacer 30 encuestas, y eran situaciones. Si yo llegaba a mi casa y veía a mi polola con alguien, ¿cierto? El comedor, comparado si yo lo veía en el parque conversando, y ordenar nada más que esas cosas. Y otra, por supuesto, que lo veía en el dormitorio, estaban conversando. ¿Qué me incomodaba más? Y si había un patrón, hombres versus mujeres, que le incomodaban las mismas cosas, el mismo orden o no. Fíjate que ese problema fue sumamente atractivo, porque a esa edad, cuando está como los 14, 15 años, un problema sumamente importante. Después emergió otro problema, solamente para cerrar, que ok, a pesar que todo este alumno me diría sumamente porro, pero el problema ha sido sumamente importante para ellos, eso sí que era interesante. Entonces, se distribuyó las 30 encuestas que había que tomar los datos y salir al metro, encuestar, pero igual entre ellos sabían que había unos flojines pues ya rematados, y quizás eso, ¿cierto? Al tener las 30 hojas no lo iban a hacer y le iban a llenar al lote. Y no van a hacer viéndose todo el día, contaminar todo el trabajo que hacía todo el curso, que eran como 30 niños. Entonces, ahí surgió el siguiente problema. ¿Y cómo podemos? Porque una manera sería como mirando a los ojos. No puedo mirar a los ojos a Jorge ahora porque no se ve, pero puedo mirar a Jaime aquí. A ver, Jaime, tus tareas, ¿cómo lo hiciste? ¿Cierto? Mirando a los ojos, ¿lo hiciste bien o no? Era el método que a todos se le ocurría. El método, digamos, pero igual desconfiar.
Entonces, cuando poco a poco yo les propuse, no sé, hay un método matemático para poder saber si alguien no hizo trampa o no, que se llama el cheater detection, que es un problema central en las relaciones sociales, no solamente uno con la polola o con los amigos, ¿cierto? Si me están engañando o no, la confianza es sumamente importante. Y ese problema es central para todos nosotros, y les extrañó que yo con matemática pudiera resolverlo, o me pudiera ayudar en parte a resolverlo. Entonces, ¿y cómo nos puede ayudar la matemática? Están todos desconcertados. Si la matemática, ¿cierto? Son las fórmulas que dice Jaime, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cierto? Bueno, ese es el problema que yo he planteado y pudimos usar un poco la matemática detrás para saber quién nos hacía trampa o no. Le dejo planteado el problema a ustedes porque no les puedo dar la solución así tan fácil, ¿cierto? Aunque Jorge la sabe porque he contado este cuento muchas veces, pero le quedaron todos sorprendidos. Pero ese momento de desconcierto, que algo no cuadra o algo como diablo, es sumamente importante, totalmente de acuerdo. Genial, genial. Sole, ¿quieres decir algo? Comentaste antes también y no hemos quedado más rato, así que yo ya no cierro disfrutando la conversación. ¿Dijiste algo? No, está bien. Yo creo que la solución no era matemática, sino que era estadística, entonces quería poner ese punto. Y puede ser la guinda de la torta. Gracias, Roberto. Ok. Ahora sí, parece, muy buena semana, muy buena jornada el día de hoy, y muchas gracias, un aplauso para ti. Muchas gracias. Conectado en distintas partes de Valparaíso, pero por acá estamos. En otros países también hay unas colegas de México, Colombia, se conectaron. Muy buena semana. Gracias por la invitación y gracias a todos por el tiempo y la paciencia. No, al contrario. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.